gracias por la oportunidad que tenemos en Copersa de poder traspasar todos nuestros pensamientos y nuestras visiones a un foro tan importante. Es un placer compartir jornada con expertos y empresas tan relevantes. Para empezar, querría comentar un poquito, introducir la empresa. Copersa es una empresa con un recorrido de más de 40 años en dar soluciones relacionadas con la producción agrícola y con un enfoque de tecnología de riego e instrumentación. Esta tarde vamos a tratar de dar un enfoque sobre la digitalización y ahorro desde el punto de vista de la agricultura. La agricultura, a pesar de que es muy importante y la alimentación tiene una repercusión tan grande, el productor de donde sale en todo ese alimento es un productor muy pequeño y es una empresa muy pequeña, con lo cual las visiones y algunas de las cosas que hemos estado escuchando hoy se quedan un poco grandes y tenemos que bajar un poco al nivel de cómo explicar en el sector qué es la digitalización, ¿no? Por ese motivo, por ser una industria básica, en muchas ocasiones la agricultura va a remolque de la tecnología y, por tanto, ese paso tan necesario que tenemos pues, se hace más lento, ¿no? Así pues, empezamos a la necesidad de explicar qué es una breve introducción sobre la digitalización. Estamos actualmente inmersos en lo que llamamos la cuarta revolución industrial y que se ha basado a partir del desarrollo de Internet, del desarrollo de dispositivos, de aplicaciones. No en vano vemos la evolución que ha habido en los ordenadores, en los smartphones, en las tablets, la comunicación que hay. Y esto implica a todos los sectores, ¿no? de la economía, la sociedad, la industria, el comercio y, como no, también atañe a la agricultura, ¿no? Uno de los factores importantes es lo que llamamos la transformación tecnológica, pero lo que hace referencia a la señal, pasó de la señal analógica a la señal digital, que en agricultura se torna bastante importante. El sistema digital lo que nos proporciona una mayor precisión y una mejora en el almacenaje y sobre todo en la eficiencia del dato y el volumen que se puede almacenar. Ello conlleva, a su vez, una mejora en la gestión y en el acceso de la información. Pero claro, nosotros vemos y utilizamos en casa toda esta tecnología, vemos los medios de comunicación, pero ¿cuál es el impacto que hay real en la sociedad? Que estas nuevas tecnologías son futuro, son presente, las podemos usar y aquí nos vamos a un informe de We Are Social que hace cada año. Aquí el enlace es de 2019, pero hay ya información de 2020, donde nos da una visión de hacia dónde nos dirigimos y dónde estamos en este momento, ¿no? Sabemos que el 59% de la población mundial tiene conexión a Internet, el 67% tiene móvil y usa el móvil. Y si nos vamos a un dato, porque, lógicamente, queremos dar una visión para España, en este caso, para ver cómo funcionan nuestros mercados, aquí nos vemos que el 91% de la población tiene acceso a Internet y que el uso del móvil está versus la población en un 116%. Eso significa que hay más móviles que personas. Y eso significa, sin ningún lugar a duda, la importancia que tiene la digitalización y el impacto que tiene en la sociedad, ¿no? Y si aún vamos más allá, si queremos saber el acceso a Internet, cómo se distribuye, pues es el 91% de los accesos a Internet se hacen a través del móvil. Estos datos evidencian que las nuevas tecnologías son una realidad y es necesario adaptarse, y en la agricultura es más importante aprovecharlas, ¿no? Y aquí podemos pasar ya a lo que hace referencia, y esto es un poco la visión general, pero seguramente en el foro de la agricultura es lo que más les importa. Pero ¿qué importancia tienen las nuevas tecnologías en la agricultura y qué significado o hacia dónde va el futuro en nuestro sector? Vamos a hacer un resumen de la transición del proceso técnico-productivo que se produce
y partimos de las necesidades de la gestión de las 4 grandes áreas de la gestión agronómica, que es la gestión del riego, la gestión del suelo, de los nutrientes y del clima. ¿Cuál es la evolución esta que ha sufrido la agricultura? Vamos a hacer un rápido proceso. Obviamente esto es bastante más largo, pero vamos a hacer un resumen muy rápido. Partimos de una agricultura basada en la experiencia, en las costumbres, en datos básicos, en las sensaciones e intuiciones, que le llamamos agricultura tradicional. Y al transcurrir de los años surge la necesidad de empezar a medir, porque es evidente que si no medimos no se puede gestionar. Algo tan obvio que parece en otros sectores como hemos visto y han expuesto, en la agricultura es aún el punto donde necesitamos incidir. ¿Por qué? Porque hay una falta de toma de medidas seguras y fiables, ¿no? Por tanto, pasamos de esta agricultura tradicional, pasamos a una agricultura basada en 3 pilares, que son los datos, el análisis y la experiencia. En cuanto a los datos, es necesario tener conocimientos de los cultivos, es necesario medir, tenemos sensores y medidores, podemos hacer analíticas de agua, analíticas de suelo, analíticas de ambiente. Podemos además utilizar tecnologías como son los drones, los satélites, y todos esos datos los cogemos y nos sirven para poder analizar. Todas esas variables, es que llamamos análisis multivariable, las podemos correlacionar y las podemos mover de forma que nos sitúen en el mejor escenario posible, ¿no? Pudiendo sacar conclusiones de todos esos datos, ¿no? Tanto de los datos como del análisis. Pero obviamente no queremos renunciar a lo que es la experiencia y es un factor importante para la interpretación de los datos, ¿no? Ahí es donde empieza lo que podríamos llamar la agricultura de precisión, que nos lleva a poder tener una toma de decisiones, digamos, más acertada. Es más, con una base de información que nos permite, por un lado, optimizar los recursos, obviamente. Empezamos los recursos agua, el recurso suelo, los fertilizantes, los fitosanitarios, la electricidad. Y esta optimización del recurso tanto es a nivel agronómico, es decir, que aportamos lo que realmente necesita el cultivo, sino que también tenemos una optimización del recurso a nivel económico. Obviamente porque tenemos ahorro de agua, de suelo, en este caso fertilizantes, fitosanitarios o electricidad, ¿no? Por otro lado, y también se ha comentado en esta presentación, es muy importante la optimización de los procesos. Si nosotros optimizamos los procesos, seremos más eficientes y más eficaces. Obtendremos los resultados que nosotros querremos, ¿no? Y todo ello nos va a conllevar esa toma de decisiones más correcta en base a datos, nos va a llevar a un incremento de la calidad del producto, un incremento de la cosecha y un incremento de la eficiencia que nos lleva indudablemente a una mejora de la gestión y de la competitividad, ¿no? Y como indica un poquito la jornada, ahí es donde encontramos la reducción de costes, nos produce este ahorro, y este ahorro nos puede llevar a un incremento de ingresos y un incremento de la solvencia, de la gestión de las explotaciones y de la producción. ¿Qué herramientas tiene la agricultura, ¿no? Con que pasamos de una agricultura basada solo en la experiencia, empezamos a desarrollar, y la industria agrícola y de la tecnología de riego y demás, empieza a desarrollar herramientas de medición que van evolucionando y son herramientas que nos sirven para la gestión del riego, del suelo, de los nutrientes y del clima. Y nos encontramos una cohabitación o una convivencia entre sistemas analógicos y sistemas digitales. Y ahí podemos obtener pues, equipos, bueno, en este caso sensores de medición de humedad de suelo, medidores de conductividad, podemos extraer lixiviados para analizar los nutrientes y todo ello ayudados de equipos de medición y estaciones
como pueden ser, en este caso, monitores que nos permiten tener la información, data loggers, que nos permite recabar toda esa información y poderla descargar. Tenemos medidores, como decíamos, vamos desde el analógico al digital, tenemos medidores manuales que permiten hacer la medición in situ. Tenemos estaciones meteorológicas que recabamos información de parámetros diversos, puede ser de clima, de suelo, y tenemos estaciones, por ejemplo, que nos permiten también coger toda esta información y trasladarla a la nube porque esté accesible, ¿no? Realmente, actualmente ya contamos con equipos de registro y gestión de datos que reciben esta información de sensores y medidores y somos capaces de coger y trasladar todos esos datos a la nube para que sean accesibles, ¿no? Es muy importante la accesibilidad y por eso insistíamos en que era importante la introducción de decir, pero es que la tecnología la tenemos para acceder a los datos y tomar decisiones y por eso es importante la digitalización. Aquí podemos ver que nosotros podemos hacer uso de satélites con mapas de producción en el VDI, podemos localizar fincas y también podemos, todos esos equipos que tenemos en las instalaciones en campo, en remoto, podemos gestionarlo, podemos gestionar la puesta en marcha de bombas, la apertura de válvulas, podemos gestionar también la gestión de los fertilizantes en cada caso y en cada ciclo de cultivo y todo eso reportando datos, como decíamos, a la nube para poder tener informes que nos permitan tener una trazabilidad, ¿no? Ese acceso a histórico de datos es muy importante a nivel técnico y de trazabilidad. Y es a nivel técnico porque podemos hacer análisis para poder programar a futuro cuáles son las mejores actuaciones y prácticas que se hacen, ¿no? Pero también para los controles de organismos oficiales, la trazabilidad en productos, en fitosanitarios, etcétera. Con lo cual, estamos convergiendo la parte técnica, pero también la parte, digamos, legal, ¿no? De trazabilidad para que las empresas productoras puedan ofrecer garantías a la administración conforme están cumpliendo con los requisitos que marca la legislación vigente. Llegados a este punto, tenemos que la digitalización es un presente y futuro de la agricultura, pero es muy importante hacer un análisis de la situación actual. Y para hacer un análisis es muy adecuado e instructivo plantearse cuáles son las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades que nos da la digitalización, ¿no? Por un lado, si empezamos por las debilidades, ¿qué nos hemos encontrado en esta experiencia hacia la digitalización? Nos hemos encontrado que a veces el hardware en ocasiones es poco fiable en campo, por tanto, necesitamos mayor robustez del hardware. A veces también nos hemos encontrado que las aplicaciones en sensores en campo son inadecuados, se están aplicando sensores y formas de lectura que no son las más adecuadas para llevar al resultado final. Y una cuestión muy importante y que nos atañe a los profesionales del sector es que hay un déficit de tecnificación del agricultor, ¿no? Y eso nos lleva a que tenemos que incrementar la formación y la comunicación. Tenemos que comunicar más y mejor, ¿no? En cuanto a las amenazas, de todo es sabido, además ha salido en toda la jornada, tenemos la escasez de recursos. El recurso agua es básico para la producción agrícola y estamos viendo que con el cambio climático cada vez hay menos lluvias y menos recursos hídricos, con lo cual es una amenaza que tenemos que tener en cuenta. Otra amenaza que tenemos que tener en cuenta y que debemos ser conscientes es la contaminación. En nuestro caso, atañe a contaminación de suelos, nivel freático, ríos, lagos, mares. De todo es desconocido y recordamos, además en la prensa, el problema que tenemos en el Mar Menor, ¿no? El gran problema de todo ello es que se culpabiliza a veces a un sector entero y que es obvio que podemos hacer cosas mejor, pero que es evidente que no todo el peso debe recaer en la agricultura, aunque yo creo que se deben hacer esfuerzos para utilizar los medios que tenemos para el control y la medición de todos esos parámetros que pueden afectar a la contaminación. Otra amenaza
que nos hemos encontrado es el oportunismo. Empresas oportunistas que con el afán de hacer negocio, querer vender y la falta de tecnificación del agricultor están vendiendo lo que sea, ¿no? Y eso significa pues falta de ética empresarial que es importante salvar, ¿no? Entre todos. En cuanto a las fortalezas, en el caso de la agricultura es el conocimiento agronómico, hay un gran conocimiento sobre cultivos. Es evidente y por las presentaciones que se han hecho, las empresas que hay presentando productos aquí tienen un gran conocimiento de su sector. En el caso de la agricultura también hay mucho conocimiento. Hay tecnología disponible, hay sensores cada día más precisos y una cosa muy importante, hay acceso a Internet. Lo hemos demostrado con los datos. No podemos decir que no tenemos acceso a toda esa tecnología, a esa digitalización, porque no es cierto, tenemos las herramientas para acceder. También tenemos la evolución constante de nuevos dispositivos cada vez más fiables, más robustos, y es una de las cosas que creo que se va avanzando más en la robustez del hardware como del software, como del dato útil que estamos utilizando. Otra fortaleza, la facilidad de acceso a los datos. Tenemos herramientas para acceder muy fácil a los datos y no podemos perder esa oportunidad. Como oportunidades, desde Copersa, desde el sector de la agricultura, creemos y en el que movemos gran cantidad de datos, muchas variables que se tienen que correlacionar para ser más eficientes en la gestión de los cultivos, que es multifactorial, tenemos una oportunidad que es el Big Data. Es decir, es el procesado y análisis de gran volumen de datos. Con nuestros sensores en campo, monitorizando el clima, agua, suelos, nutrientes, tenemos acceso a... Y además podemos recabar una cantidad ingente de datos que luego tienen que estar procesadas. Y ese es el reto de trabajar con lo que llamamos el Big Data, ¿no? Eso va relacionado con algunas cosas. El siguiente punto es los modelos predictivos. Esto ha hecho hincapié algún compañero en otra presentación. Son muy importantes porque esto es lo que nos va a decir cómo se va a comportar todas esas variables a futuro para poder avanzarnos, ¿no? Estamos en un mundo en el que no nos sirve o no estamos a tiempo de que lo que está pasando ahora lo podamos corregir, sino que nos tenemos que avanzar y eso es importantísimo. Aplicar modelos predictivos que nos permitan avanzarnos a las situaciones de riesgo, ¿no? Y otra oportunidad muy importante, creemos y desde el punto de vista de la agricultura y que en otros ámbitos ya se están dando, es el desarrollo del IoT, que son la conectividad entre los dispositivos. ¿Y por qué son importantes la conectividad entre dispositivos? Es muy importante porque, y sobre todo en la agricultura, donde las distancias son muy grandes, podemos tener acceso a mediciones y equipos muy variados, desde un satélite a una medición de suelo o un equipo de control de agua o de fertilizante de pH en un cabezal de riego, que todos estos equipos puedan trabajar de forma conjunta enfocados a un único o un objetivo común, que es la mejora de la calidad y la productividad, es indispensable y creemos que es un futuro que deberemos abordar, pero sin ningún tipo de miedo. Finalmente, como resumen final, y no sé si he corrido mucho, porque la verdad es mi primera participación en un foro de este tipo, querría hacer un resumen con una visualización del proceso que ha hecho la agricultura, que hemos pasado de una gestión agronómica, que hemos dicho, de la agricultura tradicional, y en el que nos lleva a una digitalización que nos permite optimizar los recursos y, por tanto, también el ahorro y la eficiencia de los procesos y, por tanto, también el ingreso de los agricultores para poder seguir reinvirtiendo en más tecnología, ¿no? Pero no querría dejar esto sin poner un punto que ya lo han puesto algunos compañeros en la gestión agronómica y en la digitalización, es que la agricultura no va a tener futuro si no es sostenible. ¿Y eso qué significa? Será necesario invertir y convertir la agricultura en una actividad
eficiente y respetuosa con los recursos, que son los insumos, la multitud de insumos que tenemos, semillas, fitosanitarios, fertilizantes, agua, pero también con el medio, porque estamos trabajando directamente con el medio, con una cantidad ingente de hectáreas que tienen una repercusión directa con el medio ambiente. Por tanto, deberemos proteger y controlar los suelos, el nivel freático, los ríos, los lagos y los mares y la atmósfera para que nuestra producción sea una producción segura, ¿no? Y como punto final, y porque ya también a estas horas, supongo de tanto desde las 4 que están iniciadas las jornadas, no querría marchar y no querríamos marcharnos desde Copersa sin dar un mensaje. Es que las empresas del sector tenemos la responsabilidad de llevar a cabo esta transición tratando de trasladar los mejores conocimientos y valores a la actividad agrícola. Y eso significa trasladar con honestidad y con trabajo y con el conocimiento al sector del agricultor, que en muchas ocasiones se ve mermado o se ve con poca capacidad técnica para poder discernir qué es lo bueno, qué es lo malo, qué es lo correcto, qué equipos son eficientes y qué equipos no. Desde aquí, desde Copersa, agradecer la oportunidad que nos han brindado, agradecer la participación de los que están escuchando y agradecer al resto de compañeros que han hecho una charla esta tarde.